también a sus órdenes. Gracias. Ya les dejamos aquí los libros de la verdad de Guadalupe. La verdad es un tesoro que van a ver al momento de estarlo leyendo. La forma como está escrito nos va invitando a seguir profundizando y seguirlo llevando, ¿verdad? Ahí ya lo dejé. Perfecto. Hay cualquier cosa que se les ofrezca, si necesitan más libros o algo, pues con todo gusto. Al cabo pues ya Berito ya nos dijo que ya sabemos el caminito y Si necesitan más libros. ya si necesitan más libros pues vamos a Gracias. ¿Así te conoces de algún lado? Claro, fuiste a mi casa. Hace como 2 o 3 meses. Hace poquito. O más, no me acuerdo, pero más o menos. Sí. Casa de tu mami, Con mi ¿verdad? mamá y sus amigas. Sí, ya me acordé. Sí, era casa ¿Sí? de tu mami. Sí, ya me acordé. Muy bien. Yo estaba. Mira, Tere, este grupo se ha educado como los antiguos aztecas en la verdad. Muy bien. Ellas no te dicen mentiras como los aztecas no decían mentiras. ¿Quién se ve mayor? ¿Quién crees que siempre es el mismo pleito? Siempre. Entonces, como siempre, las personas... Él quiere que siempre digan que yo me veo mayor que él. No, padre. Pero ¿verdad que no? Él siempre. Él dice, oye, tu hermana es más grande, ¿verdad que no? Ahí está hablando de edad. Ahorita están hablando como aztecas, pero ya después de la conquista y todo eso. Pero desde ahora. ¿Quién creen que es mayor? ¿Verdad que? Ah, sí, pero están haciendo una restricción mental. O sea, por lo alto. Siempre quiere decir que yo me veo más grande que él. Pero ¿verdad que no? Parecen gemelos. Son cuates, ¿no? Sí, de hecho ella tiene que rasurarse la barba. Y se pinta el pelo. Sí, se pinta el pelo. Con permiso. Dios te bendiga. Muy bien, entonces si yo escribo otra vez, entonces esto se llama copia original, ¿sí? O sea, es escrito por mí, es el mismo, pero es copia original. Todos los que yo escriba se llaman copia original. Si alguien escribe también un fiel así, es copia original. Aunque sea la primera edición, Aunque que no sea- se haya publicado. Así es Si la hago idéntica. copia original. Como las actas de nacimiento. Así es, exactamente. Eso sí. Entonces, para que no le restemos importancia, porque uno dice, es copia, Pues es lo es mismo. copia original. ¿Por qué? Porque es fiel al texto primigenio, Puntos, comas y demás. ¿verdad? Exactamente. Ahora bien, la copia más antigua que se conoce del Nicanor, así en náhuatl, con caracteres latinos, es la que escribió Luis Lasso de la Vega. Si ustedes van a Nueva York y entran a la librería y llevan una carta en donde piden por qué quieren tocar ese que ya está muy deteriorado, te dan permiso. No solamente mi hermana Tere, que fue, ella no tuvo la oportunidad de tomar el original porque no llevaba esa carta, pero te ponen en esas computadoras con unas pantallotas que va recorriendo así grandes como los films, y pero si llevas esa carta te ponen unos guantes, una tapaboca y unas pincitas para que con eso le des vuelta a la página, y obviamente sí te están, permite. si te Y permiten. la carta aquí la tiene que firmar. Pues, un sacerdote, nada más. un sacerdote o alguien, ¿verdad? O una autoridad, cualquier, así, que con tiempo tú digas que vas a ir a la biblioteca y que quieres ver y leer directamente esto. ¿Y qué es lo que vas a leer? Nican, Mocogua, Moctepana y todo eso, ¿verdad? Padre, pero el del padre Miguel Sánchez, él fue algunos acontecimientos, no fue toda la relación. Así es, algunos acontecimientos. La narración ya completa, como la conocemos, fue Luis Lasso de la Vega, ¿verdad? ¿Y ese es la del librito ese que trae? Es el librito pero este librito ya trae algunas Más. pues interpretaciones, y ustedes si leen ahí la introducción se van a dar cuenta que el padre Mario Rojas, que es el que escribe este folleto, que a mí me parece bastante bueno, menciona ahí que él
de otras fuentes, algo que no está en este escrito, él lo incluye, por eso lo pone en letra inclinada, porque no es sacado de aquí, eso es sacado por otras fuentes. Porque hubo luego más escritos que complementaron ese, ¿no? Y narraciones, ¿verdad? Chile, en ese texto, o sea, esta parte de la historia yo no la había escuchado, es que es por otra fuente. Esta parte de la historia yo no la había, pero la que comprende la mayor parte es la escrita por Luis Lasso de la Vega, que está en el escrito Lemos. Eso ahí lo pueden encontrar en la introducción de ese Nican Mopova. Bien, ¿y cómo empieza? Empieza así. Aquí se narra, se conjunta cómo hace poco, de manera portentosa, se apareció la perfecta Virgen Santa María, Madre de Dios Nuestra Reina, allá en el Tepeyac, nariz del monte de renombre Guadalupe. El escrito se llama Nican Mopova porque así es como inicia el documento. O sea, si tú dices, es que en el Nican Mopova, bueno, ¿y por qué se llama así? Porque así empieza. Como algunos documentos de la iglesia. ¿Por qué se llama Evangelii Gaudium la Evangelii Gaudium? Porque así es como inicia esa exhortación apostólica del Papa. ¿Por qué el decreto Gaudium et Spes se llama Gaudium et Spes? Porque así es como inicia ese documento del Concilio Vaticano II, Gozos y Esperanzas. Muchos de los documentos de la iglesia se llaman como inicia, ¿verdad? ¿Por qué Génesis se llama Génesis? Porque inicia en el principio Dios creó, ¿verdad? El escrito se llama Nican Mopova porque así es como inicia. Este escrito fue, el Nican Mopova fue escrito, aquí le damos un poquito más de margen, entre el año 1540 y 1548. Acuérdense ustedes que Juan Diego y Fray Juan de Zumárraga mueren en la primavera de 1548. Los dos. Y antes de eso no hubo nada escrito De esa fecha. no Del se conoce. 31 al 40 no escribieron. No se conoce. Puro de voz en voz. Puro de, pues es que tenías al testigo Fiel. fiel, a Juan Es Diego. que los evangelios escriben Sí, hasta que se escribieron hasta mucho tiempo después, pues hasta 1548 tenía, como quien dice, como en la película del regalo preferido, ¿no? ¿Ya no quieres a tu monito de acción? No, pues ¿para qué? Si aquí tengo a mi papá, ¿verdad? Que Schwarzenegger, ¿no? sí. En el regalo preferido, algo así. Pues ¿para qué quiero el monito si el mero es mi papá? Pues ¿para qué queremos el libro si la fuente principal la estás escuchando de viva voz, ¿no? Nican, aquí, mo, se, pogua, narra o relata. En la misma narración se nos dice cómo hace poco, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que no dista del año de las apariciones. O sea, está escribiendo Antonio Valeriano. Y Antonio Valeriano en su escrito expresa, si ustedes se fijan, si saben leer entre líneas, expresa su situación histórica. O sea, vamos a decirlo de esta manera, como que se deja engañar por su situación y pasa al escrito el momento en el que él está viviendo. Por ejemplo, ¿cómo hace poco? ¿Por qué pone eso? Porque si dijera hace mucho, pues quiere decir que ya cuando él empezó a escribir esto, ya pasó muchísimo tiempo. Pero al escribir cómo hace poco, ya te está dando una señal. ¿Cuál es esa señal? Que cuando él comenzó a poner por escrito esto, Acababa de a pasar. 1531 había pasado poco. Claro, y a lo mejor lo publica hasta después, pero lo empieza a escribir antes. Por eso el poner 1540, 1548 es de aquí a aquí, es realmente muy poco tiempo. Es muy poco tiempo. O sea, el Nican Mopova se escribió muy rápido. O sea, a la muerte. 10 años después es muy rápido. No, fueron 10, fueron más. ¿9? Fueron, no, De 9 9 a 41 a 17 años. 17 años. Bueno, es que para nuestra memoria es demasiado.
Sí. pero se acababa de morir. Sí, Y el ese año año pasado cuando ya. se apareció, ponle 11 más. Pero lo que sí pudo haber es empezado a 11 más escribir 17 y luego tenía 28 conjuntado años. a esta No, esa- acuérdense que en 1531 él tenía 11 años de edad. Ah, Y acá no tenía podía. 28 años, estaba bien Estaba joven. niño. Pero Él aparte vivió. había testigos vivos, ¿no? Que habían vivido más de cerca todo eso. Sí, no pudo haber escrito luego porque Era nada primero chiquito. era un Era niño, Era un niño. ¿verdad? Segundo, aprender el español, aprender el latín, o sea, Híjole. escribir en lengua, pues el español del en letras arábigas, o sea, escribir realmente es muy poco. Y, o sea, ¿a qué hacemos referencia con esto? Primero, que lo puedes ubicar rápidamente. Segundo, que la narración es fidedigna. ¿Por qué? Porque lo estás escuchando directamente de la fuente que es Juan Diego. O sea, no es un invento de él, no es algo que a él se le haya ocurrido. No, y que él vivió todo No eso. es una novela, como por ejemplo esas de Dan Brown, que son inventos de esas personas. Esto no es un invento de él. Él está pasándonos al costo, Lo que vivió. así como San Pablo. O sea, se ve una especie como de sagrada escritura. Les transmito lo que a la vez he recibido. Lo escribió en vida de Juan Diego, en otras palabras. En pocas palabras. Y si lo escribió a la muerte, pues no importa, porque la mnemotecnia, si oyen a Juan Diego y oyen a Antonio Valeriano, vas a escuchar exactamente la misma narración. Quizá el fuego, el ardor, el amor con el que transmite uno y transmite otro puede ser diferente, pero el contenido va a ser exactamente Es como el los mismo. niños De Guanajuato, Janitzio. de Guanajuato. Que se Ujú. Que memorizó cuentan todo. toda la historia idéntica. Padre, bien, en la época de Jesucristo era igual también, ¿verdad? Se memorizaba, porque Se todo era memoriza. oral. La mnemotecnia del israelita era también el judío. Y no le impresionante. cambiaban las palabras, tenemos que creer. Muy poco, realmente. Otra semejanza. Ya Sí, le flojeamos, otra sabiendo leer, semejanza. le flojeamos a la memoria. La mnemotecnia del judío como la mnemotecnia del indígena, ¿verdad? Por ejemplo, se dice, se cuenta en los libros de historia, que lo que se tardaban a veces 10 años en España para aprender algo, aquí los indígenas en 3 meses. O sea, una técnica de cultivo que era para ver cómo y esto y prueba y a ver, inventa y a ver, no me salió y cómo le hizo y me explica y todo. Que se tardan 10 años, una década, aquí en 3 meses, por lo visual. Eran muy inteligentes. Ellos veían inmediatamente, entendían, como quien dice, fotográfica o la esencia de las cosas. O sea, los españoles quedan sorprendidos de la capacidad que tenían nuestros indígenas. Hasta la fecha, ¿verdad? Hasta